Bien, vamos a continuar con el estudio de los dispositivos digitales y en esta vez vamos a ver circunstancias en las que aparecen dispositivos digitales para los cuales haya ciertas combinaciones de la variable de entrada que o bien no se pueden dar o bien no importa esas combinaciones para efectos del comportamiento del dispositivo. Por eso es que se reconocen en los libros o en los libros donde ustedes encuentren este material, busquen minimización por mapas de Carnot con combinaciones don't care. Es que es una expresión en inglés, pero que en español podrías traducirse como combinaciones indiferentes o combinaciones que no importan. Estas combinaciones don't care, y ya lo hemos comentado, son combinaciones de entrada para las que no importa el valor de la salida. Ya sea porque no se ha especificado el comportamiento del circuito para ese tipo de combinaciones de variables de entrada, o porque es imposible que se dé esa combinación de valores de las variables de entrada. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay esas combinaciones y en la tabla de verdad yo tengo que completar primero la tabla de verdad de la señal de salida? Lo que hago es que en la tabla de verdad y en los mapas de Carnot, la salida para esas combinaciones se indica con una letra X. Ustedes saben que cuando el comportamiento para una combinación de variables de entrada es 0, pues colocamos 0. Y cuando la salida, de acuerdo al comportamiento, debe ser activado, colocamos un 1. Y en esas combinaciones especiales o en esas filas de la tabla donde hay combinaciones que a mí no me importa esa combinación o es imposible que se dé esa combinación, entonces yo lo que hago es colocar una X que me va a servir después para la simplificación. Porque cuando yo utilizo los mapas de Carnot para simplificar la expresión booleana que representa el comportamiento del circuito, esas celdas que tienen X se pueden considerar como que si tuvieran un valor 1 o un valor 0 según me convenga a mí para hacer la simplificación por los métodos de los mapas de Carnot. Se utilizan, por supuesto, para agregar celdas de manera que la cantidad de celdas tenga, el tamaño de los grupos tenga la mayor cantidad de celdas posible. Y otra recomendación es que no hay que hacer grupos de celdas que solamente contengan X, porque eso sabemos que no tiene sentido, porque esas combinaciones que tengan solamente X no me sirve ninguna agrupación de solo celdas que contengan X, porque no necesito tomarlas en cuenta. Pero sí, yo puedo combinar celdas que tengan el valor 1 con otras que tengan X para hacer un grupo más grande y por lo tanto la expresión queda más simplificada. Hay una aplicación bien usual que ustedes la tienen que haber visto ya en los tableros de los establecimientos deportivos, cuando hay display para el marcador de un partido, que son displays de luces LED normalmente, que se conocen como diseño display de 7 segmentos. Esos diseños de display de 7 segmentos están marcados para hacer el diseño del circuito. Lo que hacemos es identificar cada uno de esos segmentos. Aquí tenemos el segmento A, el B, el C, el D, E, F y G. Y algunos tienen otro segmento que sirve para colocar, si vamos a utilizar
números con fracciones decimales, entonces colocamos un nuevo LED aquí que se llama punto decimal, que me sirve para eso. Obviamente que este dispositivo es para representar un solo dígito decimal, del 0 hasta el 9. Y estos segmentos se montan de forma que permiten activar cada segmento independiente del otro. O sea que estos son diferentes segmentos que se pueden activar o desactivar independientes entre sí. Por ejemplo, si yo activo o enciendo todos los segmentos, o sea, toditos, A, B, C, D, F, G, se forma el número 8, ¿verdad? Si solo se activan los segmentos A, B, C, D, E, F, yo puedo, esto de las orillas, y este G no se enciende, o sea, este queda apagado, ese número o ese dígito que se estaría representando sería el dígito 0. Y así diferentes combinaciones para representar el número 2. Pues ustedes ya se pueden imaginar que es el A, el B, el G, el E y el D. Estos serían los que se activarían para representar el número o el dígito 2. Y si solo se activan el B, C, F y G, el B, el C, el F y el G, estaríamos formando prácticamente el dígito 4. Entonces, ¿cómo es que se diseña un dispositivo digital para desplegar un dígito con una combinación de 7 segmentos? Primero, siguiendo la metodología que presentamos anteriormente, tendríamos que identificar cuántas señales de entrada tendría el circuito y cuántas son las señales de salida que hay en el circuito. Bueno, ¿para qué me va a servir este dispositivo? Bueno, primero es que yo que quiero es representar en forma de luminosa cada uno de los 9 dígitos decimales, ¿verdad? Y lo hago, y aquí están las diferentes combinaciones que se pueden representar y cuáles son los segmentos que quedarían iluminados y cuáles no. Entonces, las señales de entrada del circuito, pues obviamente que lo que quiero representar es un dígito decimal. Pero, ¿cómo hago yo entrar una señal de un dígito decimal a un dispositivo digital? Ese es un primer problema que tenemos que enfrentar. ¿Cómo es que yo puedo representar la señal de entrada que representa un dígito decimal? Sabemos que los dígitos decimales son del 0 al 9, pero las señales que tienen que entrar al dispositivo son señales binarias. O sea que tengo que entrar una señal 0 o una señal 1. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer para indicar que yo quiero representar un valor entre 0 y 9? Pues lo que hago es representar ese valor entre 0 y 9 por medio de su representación binaria. ¿Ok? Y así yo podría identificar cuántas señales de entrada tendría el circuito. ¿Cuántos bits necesito yo para representar cualquier número entre 0 y 9? ¿Alguien puede responder esa pregunta? ¿Puedo representar el valor entre 0 y 9 con un solo bit? ¿Sí o no? No, tendrían que ser 7. Tendría que ser 7 bits, dice. Ok. Pero con 7 bits, ¿hasta qué valor puedo, cuál es el valor máximo que se puede representar con 7 bits? ¿8?
¿Cuántos valores diferentes? Cuando usted dice 7 bits, o sea que son 7 dígitos binarios, el menor número sería la cadena de 7 ceros, ¿verdad? Sí. Que representaría el decimal 0. Y si fuera la cadena de 7 unos, ¿cuál sería el valor decimal de la cadena de 7 dígitos binarios unos? 8. 8, dice. Yo no. El 8 lo puedo representar con simplemente 3 bits. O, perdón, con 4 bits puedo representar 8. El número, el valor decimal 8, yo no necesito 7 bits, necesito solamente 4. Por ejemplo, si yo quisiera representar un valor de entre 0 y 3, ¿cuántos bits necesito yo para representar el valor decimal entre 0 y 3? Solamente 2, porque cuando el valor mínimo sería con los 2 bits 0, que corresponde al decimal 0. Y el valor máximo es el valor, los 2 bits 1, que ese 1, 1 es el binario, representa el valor 3, ¿ok? Ahora de nuevo, para representar entre 0 y el 9 decimal, ¿cuántos bits necesito? Solo 4 bits. 4 bits, ok, de acuerdo. Entonces, con 4 bits, o sea que con 4 señales de entrada, yo puedo representar cualquiera de los, o sea, puedo darle al circuito cualquiera de los 9 valores decimales, dígitos decimales que quiero representar. Eso me dice que tendría 4 señales de entrada. ¿Y cuántas señales de salida tendría el circuito? Obviamente que la salida sería una salida por cada uno de los segmentos que yo quiero encender, porque todos son independientes, ¿verdad? Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos que yo los voy a poner en estado 1 o en estado 0, de acuerdo a la combinación de bits de entrada, ¿ok? Entonces, obviamente serían 7 señales de salida y 4 señales de entrada para este diseño de un display de 7 segmentos que vamos a utilizar para representar un dígito decimal entre 0 y 9. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Sin preguntas. Muy bien. Cuando quieran hacer alguna pregunta sin problema, ustedes nada más pregunten. Bueno, ahí está una simplificación, pues un resumen de lo que hemos conversado hasta ahorita. Yo tengo un dígito decimal que lo voy a codificar en binario, ¿verdad? O sea que tengo 4 dígitos binarios como señales de entrada, que van a representar cualquier valor entre 0 y 9. Voy a diseñar el circuito de manera que en ese circuito la salida sea ese dígito decimal en el display luminoso de 7 segmentos. Y lo que voy a tener es 7 señales de salida: A, B, C, D, E, F, y G. ¿Ok? Bueno, ahora veamos cuál es la tabla de verdad que corresponde a ese circuito que quiero diseñar. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo antes de ver la tabla de verdad. Yo sé que son 4 dígitos binarios ABCD y la salida son 7 señales. Y el ejemplo, por ejemplo, para el dígito 5. Si yo tengo el decimal 5, la señal que yo voy a entrar al dispositivo es esta combinación. 01, 01, que corresponde al valor decimal 5 en binario. ¿Ok? Y si esta combinación de las 4 variables ABCD entra para esta combinación, ¿cuál debe ser la salida?
como son 7 salidas, para ese valor 5, que es esta señal que ustedes están viendo acá, ¿cuáles son las salidas que tienen que estar encendidas? Bueno, la A, la C, la D, la F y la G, que son estas de acá. ¿Okay? Entonces, la salida en la tabla de verdad tiene que estar estas 7 salidas. La A con 1, la B en 0, la C en 1, la D en 1, la E en 0, la F en 1 y la G en 1. Okay. Esto es para esta combinación específica. Pero vamos a ver la tabla en la que están los 4 bits de entrada y están todas las posibles combinaciones de los 4 bits de entrada. Y las salidas, yo las he ya completado aquí, que cuando es un 0, pues estas 6 segmentos tienen que estar encendidas y esta G, que es la que está, el elemento que está al centro del display de salida, se queda en 0, solo quedan encendidos los segmentos de las orillas, ¿verdad? Que son estas de acá. ¿Ok? Y así, cuando yo quiero representar el 1, solo estos 2 segmentos están encendidos, todos los demás son 0. Este B y el C son los del extremo, los segmentos verticales del extremo derecho del display. Y si ustedes aquí lo podemos recordar para que lo veamos de nuevo. Solo estos 2 tendrían que estar encendidos y todos estos otros apagados. Y es lo que se representa para esta fila, ¿verdad? Aquí están los 7 segmentos, cómo estarían representados ya como señal de salida. Y así hasta el valor 1001, que equivale exactamente a 8 más 1, 9, que es el último dígito. Y ustedes observan que estas otras combinaciones que son posibles que se den, pero ya no corresponden en este caso, este correspondería al valor 10. 8 más 2, este sería 8 más 2 más 1, este es el 11. Pero estos valores, estas combinaciones ya no me interesan, porque lo que yo quiero representar es un solo dígito. Por lo tanto, este grupo de celdas que está aquí en la salida, yo la voy a colocar con una X porque son celdas cuya salida no me interesa. ¿Ok? Ese es el concepto del diseño en el mapa de Carnot con condiciones don't care. Las que me interesan son estas combinaciones de aquí, que son las combinaciones de las entradas de los valores binarias del 0 hasta el 9. Y estas no me interesan. ¿Ok? Entonces las ponemos con X y vamos a pasar a representar la expresión booleana para cada una de las 8 salidas. Por ejemplo, la salida del segmento A, que sería esta columna de acá. Esta sería una salida. Entonces yo tengo que encontrar cuál es el circuito digital que va a simular el comportamiento de la salida A o del segmento A del display luminoso. Entonces aquí lo que hacemos es trasladar todos estos valores al mapa de Carnot de 4 variables que están acá, en el que yo he colocado, por ejemplo, para las celdas 0000, que esta tiene un 1 aquí, coloco el 1 en esta celda. Y así cualquiera de los unos y ceros. Y esta, por ejemplo, la combinación 1-0, 1-0 para ABCD, para B10 y CD 10, que es esta esquina de acá. Aquí coloco una X porque es una X en la que está colocada aquí. Muy bien. Ahora vamos a pasar, una vez que yo ya tengo el mapa de Carnot para el segmento A, vamos a ver cuál es la agrupación de celdas. Yo voy a ocupar grupos de celdas que tengan el valor 1 y además puedo ocupar en ese mismo grupo celdas que tengan la X porque me va a ayudar a hacer más grande el grupo. En este caso, yo puedo identificar aquí este grupo de 8 celdas que me puede
ayudar a representar y a cubrir estos dos unos que están acá. Y por lo tanto yo puedo ya identificar a ese grupo. Otro grupo de 8 celdas, no hay. Vamos a ver qué otro grupo. Parece que por aquí yo puedo hacer este grupo también. Con estos dos unos y estas dos X, yo puedo hacer un grupo o aquí. Estos dos unos y estas dos X, puedo hacer un grupo de 4. Y el siguiente grupo que yo puedo hacer es este otro grupo de estas dos unos con estos dos X. Me ayuda para hacer un grupo de 4. Y solo me está quedando este 1 suelto. Que si yo observo las esquinas del cuadro, aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay una X que la puedo ocupar para formar otro grupo de 4. ¿Ok? Entonces, aquí hay 4 grupos de celdas. ¿Alguien puede determinar cuál es el término de la expresión booleana correspondiente al grupo rojo? Para los que se acuerdan todavía del examen. Tendría que ser A positivo. Correcto. O sea, no negado, perdón. A. A, exactamente. A, simplemente porque en todo este grupo la A mantiene el valor 1, la B cambia de valor y la C y la D, por supuesto, cambian de valor. Entonces es A. Y así puedo yo identificar para los 4 grupos, los 4 términos de la expresión simplificada. Y estaríamos ahí A, el grupo verde sería BD, el grupo azul sería B negado C y el grupo amarillo de las 4 esquinas es B negado, D negado. Y así yo puedo también hacer lo mismo para esta expresión, ya simplificada. Yo tendría ya para representar el comportamiento del segmento A del display, ¿verdad? De acuerdo a los valores de A, B, C y D, pues y esta expresión me diría si la salida del display o del segmento A se va a estar encendido o apagado. Y así lo podemos hacer también para el segmento B, que sería esta columna de acá. Puedo representar todos estos unos, ceros y X en el mapa de Carnot y pasar de nuevo a hacer la simplificación. Pues aquí creo que podemos encontrar otra vez el mismo grupo luego otro grupo de 8 con estos 4 unos y estos unos de acá. Y luego otro grupo con estos 3 unos aprovechando esta X de acá. Y este grupo amarillo también. Sería prácticamente estos 4 grupos. Aquí queda uno todavía. Este 1 pues lo tendría, aquí se quedó este 1, que lo podría hacer con un grupo de 4 aquí, ¿verdad? Esto me faltó, hay que corregir esto, lo voy a corregir inmediatamente después para que ustedes tengan la versión correcta. Y así sucesivamente yo podría sacar las 7 salidas y representar el dispositivo digital y el circuito correspondiente para este display de 7 segmentos. Recuerden que cuando yo tengo combinaciones que no me interesa la salida, en este caso porque hasta el 9 me interesa introducir, o que estas combinaciones no se pueden dar, son imposibles que se den, estos yo las puedo incluir en la tabla de verdad y lo que hago es colocar, utilizar esas X para hacer la simplificación mejor en el mapa de Carnot. Bueno, hasta aquí estaría esta parte de las condiciones don't care en los mapas de Carnot.